¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos este lunes 12 de diciembre en una nueva emisión de la UNAM Responde. Como cada tarde, les hemos preparado un programa con información que esperamos sea de su interés y de utilidad. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Y bueno, como cada semana, comenzamos hablando sobre las alteraciones en el funcionamiento del organismo que están relacionadas con el metabolismo. Como siempre, con el doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos cuenta sobre estas alertas que, si bien no son una enfermedad, pueden ocasionarlas si no se atienden oportunamente y de manera adecuada. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes. Nos han preguntado, ¿es el síndrome metabólico una enfermedad? Bueno, revisemos. El metabolismo, que viene de la palabra griega metabol, que significa cambio, se refiere a todas las reacciones químicas que ocurren dentro de las células y sirven para que la energía de los alimentos se extraiga y se utilice en todas las funciones del organismo. Cuando el metabolismo está funcionando bien, el cuerpo está en equilibrio. El síndrome metabólico se refiere a una condición en la cual diferentes parámetros metabólicos están alterados. No es una enfermedad, pero es un indicador de que las cosas no están bien. Los parámetros que los médicos utilizan para determinar esto son obesidad visceral, esto es, tener una cintura de más de 94 centímetros en los hombres o de más de 80 centímetros en las mujeres, elevación de los triglicéridos en sangre, disminución de las lipoproteínas de alta densidad, elevación de la presión sanguínea y elevación de la glucosa en sangre en ayunas. Si se presentan 3 o más de estas características simultáneamente, cualquiera 3, se dice que existe síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es una enfermedad, pero es un indicador de que las cosas no están bien y se deben corregir. De no atenderse y de no corregirse, el síndrome metabólico se puede convertir en enfermedades serias, como la diabetes, algunas complicaciones cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, enfermedades infecciosas severas como la COVID-19 e incluso algunos trastornos psicológicos. Entonces, el síndrome metabólico todavía no es una enfermedad, pero es una llamada de atención. Hay que atenderlo adecuadamente. Muchas gracias. Hasta luego. La salud es un tema tan amplio como complejo que debe mirarse y atenderse, por supuesto, desde el ámbito individual, pero es indispensable que se analice y se coloque como una prioridad en el entendimiento colectivo y público. Este 2022 se cumplen 10 años de que la ONU designara el 12 de diciembre como el Día Internacional de la Cultura Sanitaria Universal. ¿Qué significa esto? Para platicar sobre la situación en nuestro país, los retos y los caminos a seguir en esta tarea, saludamos esta tarde a la doctora Arantxa Colchero, quien es doctora y además investigadora en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida a la UNAM Responde. Muchísimas gracias, es un honor estar en tu programa, Rocío. Gracias. Gracias, Arantxa. Pues estamos hablando desde hace muchos meses, desde hace ya algunos años, de temas de salud y me parece importante que desde este instituto y desde la tarea que realizan aquí, que pues entendamos o nos ayudes a entender de quién es esta tarea, a quién le toca, a quién le corresponde y cómo podemos crear redes para que se atienda de manera ordenada y adecuada. Es una muy buena pregunta y me gustaría empezar haciendo referencia de la declaración del Alma Ata en 1978 y su actualización en 2018. Y es muy importante porque es el énfasis en el derecho a la salud, el énfasis en la cobertura universal, el énfasis en que todo el mundo tiene que tener acceso y a un costo razonable que la comunidad pueda pagar y el país pueda pagar. Y en ese sentido, además incorpora una idea muy integral en términos
de la importancia de la promoción, de la prevención, de la asistencia, la atención en primer nivel y también en segundo nivel para cuidados más costosos e intensivos. Y entonces, en ese sentido, en esta definición de atención primaria de la salud, es un concepto complejo, muy amplio. En realidad le pertenece a todos nos pertenece. Y digamos que es una tarea de todos. Específicamente, el Estado debe garantizar que se cumpla, estableciendo reglas, regulaciones. Y por supuesto, en el mundo hay muchas formas de hacerlo para lograr el objetivo. Puede ser a través de seguridad social y entonces hay distintos proveedores y se reembolsa a las personas que usan los servicios. Hay en otros lugares donde el servicio es público, la atención es pública y se paga con impuestos generales y de esa manera se da acceso a servicios de salud. Entonces, yo, en conclusión, ¿de quién depende? De todos, pero en particular del Estado para que se logre. Y hay diversas formas para hacerlo. Exactamente, es importante esto porque es una responsabilidad compartida, pero hay quien tiene justamente, digamos, la mayor parte del pastel. Doctora, estamos pues atravesando una pandemia, lo cual no es cosa menor. Tenemos prácticamente 3 años, lo entiendo así o lo defino así, como en una situación de estrés en términos de atención y de brindar una atención en temas de salud. ¿Cuál es la situación actual que atraviesa nuestro país después de los rezagos que ya se venían arrastrando, de esta situación que no permite pues expandirse o que no permite atender esos huecos, sino más bien ir solucionando lo que se va presentando de forma emergente? ¿En qué situación, cómo podrías ayudarnos a entender o describir el panorama actual en nuestro país en términos de atención a la salud? Sí, aunque llevamos 3 años de pandemia, estamos en una situación mejor porque hay muchos menos casos graves y entonces muchos de los hospitales públicos se reconvirtieron para atender a pacientes con COVID y entonces ahora ya están regresando a sus actividades. Esto ha pasado en todo el mundo. Que los hospitales ofrecieron atención exclusiva a COVID y después empiezan a volver a ver pacientes que tienen otros padecimientos y hoy están bajando los casos. Un Omicron es mucho más menos grave y por suerte, en términos de salud pública, tuvimos acceso a las vacunas y eso redujo mucho la mortalidad. Entonces, ¿cómo está el sistema de salud en México? Bueno, justo tú lo decías, Rocío, el sistema de salud tiene un rezago muy grande. Y el problema más importante que tiene el sistema de salud desde hace muchas décadas es que la mitad del gasto es público y la otra mitad es privada. Significa que la población paga de su bolsillo para atenderse. Entonces, lo que hemos visto de acuerdo a las encuestas nacionales de salud y nutrición y la última del 2021 es que de las personas que tuvieron alguna necesidad de salud, 40% solamente se atendieron en el sector público y el resto se atendió en el sector privado. Esto es muy grave en términos del el sector privado. Un tercio de la atención son estos consultorios adyacentes a farmacias y estos consultorios no están regulados y tienen un conflicto de interés porque como tienen al lado la farmacia, pueden prescribir medicamentos que no necesariamente necesita la población. Y entonces es un gasto de bolsillo importante. El resto es sector privado y claro, el sector privado, el problema es que representa un problema de gastar. La gente gasta cuando debería de ser de acceso gratuito. Algo que preocupa mucho en el país es que tenemos a 54% de la población sin derecho a audiencia, sin afiliación.
Y en general, este 54% es población sin seguridad social que trabaja en el sector informal, son más pobres. Y aunque algo que hemos analizado es que independientemente de la derechohabiencia, la población usa servicios privados, usa el servicio que le corresponde, pero también usa servicios privados. Pero es mucho más grande el porcentaje en la población sin derechohabiencia, porque para quienes tuvieron una necesidad de salud en 2021, el 66% usó servicios privados de la población sin derechohabiencia, es decir, la más pobre, lo que muestra una desigualdad muy importante. Entonces, este es el reto muy grande que tiene hoy y que ha tenido desde hace décadas el sistema de salud, incluso a pesar del seguro popular que se implementó, no se logró expandir la oferta de servicios públicos para que no pasara lo que estamos viendo, que afiliados al IMSS, al ISSSTE, a otros servicios públicos, se atienden también en servicios privados. Depende mucho de la condición de salud, porque para enfermedades crónicas sí se atienden más en el lugar donde están afiliados, porque son enfermedades de larga duración y son caras. Pero para enfermedades agudas, como catarros, de este tipo de enfermedades, sí acuden más a los servicios privados. Y haciendo de nuevo referencia a la importancia de que los servicios de salud estén a un costo accesible para la población y que es un derecho humano, es importante resaltarlo y pensar en una reforma en salud. Nos hablas justo de estas limitantes, de los huecos, de los retos que están por atenderse o que deberían estar por atenderse, pero pienso, doctora, en todos esos factores que toca el tema salud. Uno importantísimo, por supuesto, es el alcance, la cantidad de población que hay en un país, por ejemplo, como el nuestro. Otro tema que tocaste claramente es el de la economía, pero estamos hablando también, o podríamos considerar, factores culturales, factores de educación, factores de alcance. ¿Cómo lograr que esta red se logre, vamos, como fortalecer para que la población tenga un servicio de salud por lo menos decente? Claro, y la verdad es que además, justo por todo lo que dices, hay tanta heterogeneidad, es un país enorme, hay tantos estados, hay muchas culturas diferentes, maneras diferentes de, de vivir la enfermedad misma y digamos que los sistemas de salud no están adaptados a él. Y un problema, antes de contestar la pregunta, un problema también es que tenemos un sistema muy fragmentado y eso también genera mucha desigualdad. No tendríamos que tener distintos proveedores, IMSS, ISSSTE, otros públicos, institutos nacionales de salud, privados, muchos de todos tipos, pequeños, grandes, es muy difícil regularlos. Estos consultorios adyacentes a farmacias, tenemos que tener un sistema único, porque además es mucho más eficiente y es menos desigual. ¿Qué se podría hacer? Bueno, es un gran reto. Primero, la meta sería lograr cobertura universal para aquellos, sobre todo, que no tienen derecho a biencia, para los más pobres. ¿Y qué se necesita? Definitivamente hace falta aumentar los recursos para el sistema de salud, porque hoy México gasta menos del 3% del Producto Interno Bruto y es muy bajo comparado con otros países, debería de ser 7-8%. Y por otro lado tenemos un problema en términos de mucha presión por el cambio demográfico, tenemos mucha presión de pensiones, hay que pagar las pensiones y esto crea una gran carga al sistema financiero y entonces es un reto, pero definitivamente hace falta recursos, hace falta no tener un sistema fragmentado, sino más igual, homogéneo.
es importante mejorar la oferta en términos de la disponibilidad, porque la gente se va al sector privado, porque ya sea porque tiene que esperar, porque le queda lejos, porque siente que hay un problema de distancia, de calidad. Por un lado, entonces ampliar la oferta, ampliar los horarios, ampliar la calidad del trato, adaptarse a distintas culturas, a distintas poblaciones, y ser más eficiente, porque seguramente no solo es más recursos, sino mejorar la eficiencia. Y el último punto que me parece que es sustancial es invertir más en prevención, porque la prevención es una manera de reducir la carga tan grande que tiene el sistema de salud, porque hoy México, que es un país de ingresos medios altos, pues ya tiene una epidemiología en la cual básicamente la carga de la enfermedad son enfermedades no transmisibles y las cinco principales causas de muerte son enfermedades cardiovasculares, diabetes, tumores malignos, enfermedades del hígado, lesiones y violencia. Y estas son enfermedades que son de larga duración, algunas son muy caras y esto representa una carga terrible para la gente que lo padece, para sus familias y para el sistema de salud. Y una manera importante de reducir esta carga es la prevención. Tenemos en términos de programas y estrategias, intervenciones para reducir, por ejemplo, la obesidad y las enfermedades relacionadas. Hay varias estrategias que se han implementado, como impuestos a bebidas azucaradas, alimentos no esenciales, altos en densidad energética, regulación de la oferta de alimentos que hay en las escuelas, regulación de la publicidad dirigida a niños sobre estos alimentos. Recientemente, en noviembre del 2020, el etiquetado frontal que ayuda a las personas a escoger mejor en puntos de ventas las mercancías y que coman más saludables. Esto es un ejemplo de prevención, pero nos falta muchísimo para descargar al Esto te quería sistema. preguntar, doctora. Por supuesto, son campañas de las que nos hemos enterado, porque pues además de lo que se hace, digamos, como tras bambalinas, pues se han dado a conocer a la sociedad en general, se aplican en muchos casos, pero aún a pesar de esto, en particular el caso que tocas, el de la obesidad y el sobrepeso, México sigue estando en los primeros lugares y no solamente en los adultos, sino en los niños. ¿Qué es lo que hace falta para sentir estos resultados, para que sean palpables en la sociedad? Y lo ligo con la siguiente pregunta porque ya no nos queda mucho tiempo. ¿Cuáles son, digamos, las tareas fundamentales de este instituto en el que tú te encuentras, Instituto Nacional de Salud Pública, que pudieran ayudar para que se fortalezcan estas redes de las que hablábamos hace unos minutitos? Claro, yo creo que hay que seguir invirtiendo en prevención, en nuevas estrategias. Creo que sería muy bueno también en estrategias que permitieran a las personas conocer su estatus de salud, saber si tienen algún riesgo para que puedan acudir a un servicio de salud, porque eso pasa, que la gente llega tarde. Cuando, por ejemplo, la gente tiene diabetes, no lo sabe y cuando llega ya es muy tarde y no pudo, digamos, mejorar su condición de salud con una dieta o con hacer ejercicio, entonces ya tiene que usar medicamentos. Entonces, me refiero a un programa muy integral de prevención, empoderando a la gente y que la gente no la regañen cuando vaya al médico, sino que la gente por mi parte y pueda hacerse cargo de su enfermedad junto con el sistema de salud, pero que tenga que ir menos la gente al sistema de salud, fomentar buenas prácticas, el consumo de alimentos y bebidas saludables. En fin, es una tarea muy grande y estamos muy cortos en términos de promoción. Hay que ser muy novedosos, muy creativos para llegarle a la gente. La gente necesita algo diferente e involucrarse. Y el sistema de salud tiene que cambiar drásticamente. Y bueno, en términos de lo que hacemos en el Instituto Nacional de Salud Pública, el instituto genera información a partir de estudios, de análisis de diferentes bases de datos. También el instituto recolecta información. Esto que yo me he referido es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición,
que no solo da cuenta del estado de salud de la población en los enfermedades más importantes, pero también sobre el sistema de salud, sobre la niñez. Lo que hace el instituto es genera evidencia que puede servir a tomadores de De decisión, decisiones, claro. siempre muy sustentado, publicamos artículos e intentamos comunicarlo de una manera más, digamos, fácil a través de medios para poder llevar el mensaje. Entonces, eso es lo que hace el instituto. Cuéntanos en un minutito cuáles son las principales deficiencias, qué es lo que se tiene que atender de forma más urgente, y me parece que una de ellas es justamente los temas económicos, los temas sociales que tienen que ver con las desigualdades. Sí, la desigualdad, porque además el no tener acceso hay dos problemas. El no tener acceso a la salud, a atención a la salud, esto genera mayor enfermedad y mayor costo. Es una carga, se va aumentando la carga, porque entonces ya la gente llega con enfermedades muy avanzadas y eso es mucho más costoso que hacerlo desde antes. Y en términos de económicos, este asunto que les contaba de que la gente, la población usa servicios privados, es un problema en términos de su ingreso, porque tiene que pagar de su ingreso un monto que le representa una carga importante. El gasto, le llamamos gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo en México en promedio en 2020 fue de 3.5% respecto al ingreso de las familias, pero en los más pobres es hasta 7%. Entonces esto le restringe mucho para otros gastos importantes que tiene que hacer y no deberían de pagar las familias de su bolsillo y menos los pobres. Exactamente. Terminemos con eso, recordando y insistiendo en que la salud es un derecho, que hay mucho por hacer y que pues esta fecha 12 de diciembre, designada como el Día Internacional de la Cultura Sanitaria Universal, sigue siendo un reto a cumplir, al menos en nuestro país. Doctora, muchísimas gracias, doctora Arantxa Colchero, investigadora en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Muy buena tarde y pues gracias por esta información. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Y cambiamos de tema aquí en la UNAM Responde, porque vamos con los chicos de Entrending, que esta tarde nos hablan pues sobre el trabajo que realiza el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, pero en esta ocasión con respecto al VIH, la sexualidad y la discriminación entre la comunidad de la diversidad. Escuchemos. En el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina se llevan a cabo distintos proyectos enfocados a estudiar el SIDA. Uno de ellos es el que realiza el doctor en Ciencias de la Salud Colectiva, Juan Carlos Mendoza, sobre las implicaciones sociales y de salud de esta enfermedad en la comunidad LGBT. Tengo 4 años trabajando en la Facultad de Medicina y formé una línea de investigación en salud y bienestar LGBT. Nos enfocamos a temas de salud mental, temas de salud sexual, y nuestro eje central es indagar cómo la discriminación influye en la salud y en el bienestar de las personas LGBT. En colaboración con otros investigadores y estudiantes de diferentes carreras, el doctor Mendoza ha publicado sus trabajos con la finalidad de mostrar un panorama amplio sobre la enfermedad en México. Estamos en proceso de publicación de un artículo sobre cómo las microagresiones, que tiene que ver con estas nuevas formas de experimentar la violencia que no son evidentes, y estas también tienen influencia en el bienestar de las personas. Respecto al tema del VIH, también publicamos una investigación sobre prácticas sexuales durante el tiempo de la COVID. El artículo que está publicado es en específico en hombres gays y bisexuales, e hicimos una comparación entre lo que sucedió en el entorno sexual de hombres adultos versus lo que sucedió con hombres jóvenes, hombres gays jóvenes. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Es que principalmente la población juvenil enfrentó mayores retos en el tema de salud sexual. Además de investigar, Juan Carlos Mendoza realiza conferencias y seminarios con el fin de divulgar la información obtenida.
El especialista considera que este tipo de acciones son fundamentales para nuestra universidad. Yo creo que uno de los primeros pasos es justo realizar estas campañas que ya lo están haciendo y me parece bastante oportuno, donde se muestre que hay una apertura institucional hacia la diversidad. Siempre hay algo que podemos aprender sobre nuestras diferencias. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy y también con la invitación para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales y sigamos haciendo juntos este programa. Que tengan ustedes una excelente semana. Nos vemos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto, 2:30 por TV UNAM. Adiós.